Bien, estamos iniciando esta segunda parte de educación cívica de tercer grado. Nos encontramos ya en la cinta de 1 a 1:40. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Bien, y continuamos por acá en las funciones que debe tener el presidente. Debe conceder indultos y conmutar penas. Debe conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. También debe autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero y ejercer las demás funciones del gobierno y administración que la Constitución y las leyes le recomiendan. Entonces, si usted pensaba que ser presidente era súper fácil, pues déjeme decirle la mala noticia. Es una persona que tiene que estar todo el día trabajando y si usted quiere trabajar 8 horas, pues no, como que no te conviene ser presidente de la República, porque tienes que estar todo el día en actividades que corresponden a la nación. Es un cargo muy importante, ¿ves? Entonces, copia esto en tu cuaderno y no es necesario que copies todo porque te pudiese preguntar cuáles pudiesen ser algunas de las funciones que puede tener el presidente, algunas, no todas. Copien esto en sus cuadernos y tenemos aquí a Yulisa ingresando. Tenemos ya a Nicolás, Aldair, Miley, Janela y Yulisa presentes ya. Bueno, chicos, tomen una captura o copien lo que puedan copiar de esta lámina. Vamos con la siguiente lámina.
Suspensión del cargo. Y es que el ejercicio de la presidencia de la República puede suspender por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse este sometido a un proceso judicial conforme lo estipula el artículo 117 de la Constitución. Entonces, ¿puede haber una suspensión de cargo al presidente de la República? Pudiese ser una pregunta de examen. Sí, sí la puede haber. Puede ser por una incapacidad temporal. Puede ser que esto sea declarado por el Congreso en hallarse comprometido dentro de un proceso judicial, pues. Entonces sí, puede haber una suspensión de cargo de manera temporal y también todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto probatorio de la mayoría de sus miembros y hacer constar en acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Entonces, los ministros pueden eh, ejercer el poder ejecutivo. No, no pueden, porque los ministros solamente pueden ejercer funciones dentro de lo que es el poder legislativo. Los ministros no pueden ejercer otra función pública a excepción de la legislativa, pero no pueden ejercer demás funciones porque ellos, dentro del gobierno, dentro de un gobierno, para eso se llama gabinete de trabajo o se llama equipo de trabajo. Cada quien toma una función. El presidente se encarga de ejercer todo lo que vimos en las láminas anteriores. ¿Qué hace el Congreso? Sus funciones de Congreso. ¿Qué hace la Comisión Permanente? Funciones de Comisión Permanente. ¿Qué hacen los ministros? Atender sus funciones a las cuales les fueron conferidas, depende del ministerio que tengan. No, un ministro no puede estar atendiendo al Congreso ni está atendiendo funciones de presidente porque eso no son funciones de él. Como digo yo, zapatero a su zapato. Usted tiene estas funciones, sométase a sus funciones. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividades lucrativas. Y por acá empezamos a observar los escándalos que muchos gobiernos se dan, ¿no? Porque parece ser que hay un lavadito de dinero por debajo, hay compras de activos durante la gestión con dinero que no se sabe dónde fue declarado. Ojo, cualquier coincidencia, perdón, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto sucede en muchos gobiernos. Pueden tomar captura de esta lámina sobre los motivos por el cual se puede suspender al presidente de su cargo.
Bien, y aquí tenemos ya vimos que el presidente puede ser destituido de manera temporal de su cargo, pero también tenemos cuando la opción es la vacancia del cargo. Y el presidente se puede vacar porque, bueno, sencillamente el presidente murió, pues. Ese presidente, ojo, no estoy diciendo nombre, se murió el presidente, falleció. También puede ser porque su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, pues lo hacen que lleguen a este punto, pues. Y aquí vamos a analizar un poquitico por qué fue lo que vacaron al presidente Vizcarra. Bueno, vamos a ver por cuál. Analicen ustedes por cuál de estas fue la que vacaron al presidente. Algo pasó. También se puede vacar porque allí la aceptación de su renuncia por el Congreso. El presidente sencillamente quiere renunciar a su cargo y bueno, ¿qué se hace, pues? Y también vimos esto este año, ¿verdad? Cuando el presidente Merino renuncia al cargo porque ya las protestas eran muy intensas, ¿verdad? El pueblo no lo quería. También salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Ahora, se dan cuenta de que el presidente no es que va a hacer lo que quiera. Pues mire que no puede salir del territorio sin permiso del Congreso. Ves que el Congreso es el poder legislativo, bueno, no digo más importante, pero es muy importante dentro de un gobierno democrático. Pues en él radican la mayoría de las decisiones. ¿Vas a salir? Bueno, ¿qué tiempo vas a estar fuera del país y por qué? Como que un permiso, ¿no? Claro que tienes el presidente, ¿por qué te vas a ausentar tantos días? ¿Y qué vas a hacer? Claro, tienes que rendir cuenta. Bueno, ya hemos visto las diferentes formas de vacar a un presidente. Bueno, las formas no. ¿Por qué se llega a vacar a un presidente? No es nada más por un escándalo de corrupción. También puede ser un fallecimiento, puede ser que el presidente renuncie, porque se pasó de día fuera del territorio nacional o no pidió permiso para viajar, o alguna de las que aparecen estipuladas en el artículo 117 de la Constitución del Perú. Así que copien o tomenle captura a esta también, a este concepto, porque también pudiese preguntarte si la muerte del presidente es un motivo de vacancia. Bien, y vamos a dar un repaso de quienes están asistentes. Tenemos a Nicola, Aldair, Miley, Yanela y Yulisa asistentes. Continuemos con la siguiente lámina. Y aquí tenemos el Consejo de Ministros. Y es que
La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, a cada ministro en los asuntos que competen o a la cartera a su cargo. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. En cuanto a las atribuciones, pues son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley, deliberar sobre asuntos de interés público y los demás que se otorgan a través de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros, pues, es quien nombra y remueve al presidente del Consejo, al presidente del Consejo del Ministro de Ministros, pues, quien puede ser ministro sin cartera, pues, le corresponde, un momento, ya va. Ok, un momentico que tengo aquí, ok, ya tengo el control del mouse. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros, pues, él nombra y remueve al presidente del Consejo y el presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, pues le corresponde ser después presidente de la República, es decir, el portavoz autorizado del gobierno. Aunque vimos que los vicepresidentes pues están allí para ser presidentes si llegase a ocurrir también una vacancia. Pero ¿qué pasaría si ninguno de ellos dos quiere ser presidente? Buena pregunta. Entonces, el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Es el único facultado de remover al presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Congreso, del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, pues le corresponde ser después del presidente de la República, el autorizado por el gobierno. Bien interesante. Es como su mano derecha. También el presidente eh, de Consejo de Ministros puede coordinar las funciones de los demás ministros, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y las leyes. Entonces, ¿quién es el que nombra y remueve al presidente del Consejo? El presidente de la República. ¿Quién es el portavoz autorizado del gobierno después del presidente? El presidente del Consejo de Ministros. Copien esto en sus cuadernos.
Tenemos por acá ahora los ministros. Y es que para ser ministro del Estado, pues se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Presidente de la República, pues en este caso, el presidente de la República va a ser el encargado de nombrar y remover a los ministros, a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿quiénes pueden ser ministros de la República? Bueno, todo peruano por nacimiento, que esté en su plena facultad del ejercicio y teniendo 25 años de edad, pues. Em, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también pueden ser ministros. Y el presidente de la República es quien nombra y remueve a los ministros a propuesta de quién, del presidente del Consejo de Ministros. Copien esto en sus cuadernos, chicos, y ya estamos a mitad de sesión. Gabinete Ministerial del Perú es el siguiente subtítulo. Y es que el presidente del Consejo de Ministros del Perú, comúnmente llamado Premier o Primer Ministro, cargo que en realidad no existe como tal dentro de una estructura política, pues, sin embargo, cuando ustedes escuchen Premier o, bueno, significa Primer Ministro, está encabezada por el Consejo de Ministros del Perú y se encarga de la presidencia del Consejo de Ministros, con las siglas PCM. Entre ellas tenemos cuál es el gabinete ministerial. Vamos por acá. Ministerio de Relaciones Exteriores. No vayan a copiar esos nombres porque ya esos nombres ya los tienen otras personas más. Solamente copien lo que dicen ministerios. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanza, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Energía y Mina, Ministerio de Transporte y Comunicación, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, hay 18 ministerios y ellos son parte del Gabinete Ministerial del Perú. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, ¿cómo comúnmente se le llama? Premier o primer ministro. Les voy a dejar para que copien algunos ministerios que están acá. Una pregunta del examen podría ser, ¿el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud pertenecen al Gabinete Ministerial del Perú? ¿Sí o no? Obviamente, pertenecen al Gabinete Ministerial del Perú. Copien esto en sus cuadernos.
Bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Régimen de excepción. Y tenemos el estado de emergencia, que lo hemos escuchado mucho desde hace cierto largo tiempo a raíz del COVID. Y es que el estado de emergencia es dictado por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros con cargo de dar cuenta al Congreso de la República. Este estado puede ser declarado en todo o en parte del territorio nacional y no puede exceder de un plazo de 60 días. Y es que transcurrido ese plazo, mediante nuevo decreto, el presidente puede prorrogar el estado. No existen límites de prórroga. Y es por eso que cuando ustedes ven que el estado de emergencia comienza a tal fecha y termina en tal fecha, nuevamente vuelven a prorrogarlo porque no hay límites en las prórrogas. ¿Cómo es llevado este estado de emergencia? Bueno, el estado de emergencia es dictado por el presidente, pero ¿con apoyo de quién? Con el acuerdo primeramente del Consejo de Ministros. Ellos se deben reunir y ver si lo que el presidente propone, pues, da lugar. Y bueno, este Consejo de Ministros, pues, debe dar cuentas al Congreso de la República también. O sea, trabajan de una manera triangulada. Transcurrido este plazo, pues bueno, mediante un nuevo decreto se puede volver a prorrogar. Pregunta de examen. ¿Los estados de emergencia tienen un límite de prórroga? No, no lo tienen. Los derechos que se pueden restringir durante el estado de emergencia son libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, detención de orden de juez. Es decir, pueden restringir el tránsito, sí, y eso ya lo vivimos. Pueden restringir la libertad de reunión, ya también lo hemos vivido. ¿Pueden violar las comunicaciones? No, eso es inviolable. ¿Pueden violar el domicilio mientras esté en estado de emergencia? No, eso es inviolable. Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, puede ser una perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe, graves circunstancias que afectan la vida de la nación. En este caso, pues debido a una pandemia, pues estamos en un estado de emergencia. ¿A qué se le denomina estado de sitio? Y es que el estado de sitio es dictado también por el presidente de la República con acuerdo de su Consejo de Ministros con cargo de dar cuenta al Congreso de la República. Este estado puede ser declarado en todo o en parte del territorio nacional y no puede excederse de un plazo de 45 días. En la declaración debe señalarse cuáles derechos no se están restringiendo o están suspendidos. Se entiende que en el estado de sitio se pueden restringir más derechos que en el estado de emergencia, con excepción de los fundamentales. Entonces, ¿existe prórroga para el estado de sitio? No, no existe. Muy bien, copien parte de estos conceptos en sus cuadernos y estamos por terminar la sesión.
Bien, ahora nos vamos al libro. Por acá lo tengo. Y nos vamos a ubicar, ustedes dirán, pero estamos en el primer tema. No, bueno, estuvimos viendo otros temas debido a una dificultad entre los libros. Entonces, nos vamos a ubicar en la página. Hemos estado hablando de lo que es el estado. Se van a ubicar en la página 4, perdón, iba a decir 47, 4 de sus libros y van a resolver, van a atender a todas estas preguntas y seleccionar las que más le corresponden. Pueden hacer uso del internet si bien les gusta, pues, porque ustedes deben ser investigadores, más allá que ser un simple estudiante, ustedes deben ser investigadores. Entonces, actividad domiciliaria contenida en la página 4 del libro, página 5, 4, 5, ya les voy a dar las siguientes porque hemos estado fusionando temas. 4, 5, 8, 9, 4, 5, 8, 9. Apunten 4, 5, 8, 9. 14, 15, 16. Hasta allí. 4, 5, 8, 9, 14, 15 y 16. Son las actividades domiciliarias. Vuelvo a repetir. 4, 5, 8, 9. Por aquí la vamos a ir mostrando. 4, aquí la tienen. 4, página 5. Luego nos venimos a la página 8. Aquí está, aquí la pueden observar, página 8. Luego página 9. De aquí vamos a saltar a la página 14. Tienen bastante actividad que desarrollar. He fusionado los temas. 14, 15, 16. Claro que sí, pueden imprimirlas si así les parece bien, no hay problema. Como ustedes gusten, muchachos, pueden imprimir solamente si ustedes tienen el recurso económico, las donde aparecen las indicaciones que les doy. 4, 5, 8, 9, 14, 15 y 16. Las pueden imprimir. Las marcan y les toman foto y me las envían al correo. No hay problema, claro que sí. Entonces, mis queridos estudiantes, en la próxima clase pues estaremos tratando lo que es el Poder Judicial. Espero fusionar los temas para poder avanzar. Y bueno, ya recuerden que el 26 pues tenemos el examen final y el próximo domingo nuestra última clase del ciclo. Así que mis queridos estudiantes, bueno, feliz inicio de semana y ya pueden desconectarse, pueden ir a almorzar o hacer lo que bien les guste. Y nos estamos viendo. Cuídense, por favor, y a los que les toca vacunarse, vacúnense. No estén creyendo en mitos. Bueno, ya no me queda más nada. Va a ocurrir la desconexión, así que feliz inicio de semana a todos. Cuídense y se les aprecia desde la distancia.